Gracias. Buenas, buenas. Bueno, gracias por quedarse hasta esta hora. Falta un ratito más. Bueno, vengo a presentarles esta charla que armé con unos aprendizajes de hace mucho y algunos aprendizajes recientes. Así que la llamé UX Research como catalizador del cambio. Bueno, ya me presentaron las chicas, así que hace muchos años que trabajo. Mi background, soy diseñadora gráfica y hice toda mi carrera trabajando en empresas, distintos tipos de empresas de producto. Y bueno, en general en UX hace más de 10 años que estoy trabajando. También soy mamá de Sofía y Julieta, que ese es mi trabajo más importante, y coordino la diplomatura de UX Research en la Universidad de Belgrano y en Ripio como Head de UX. Bueno, como les decía, tiene aprendizajes viejos y nuevos. Cuando hace muchos años decidí, allá por el 2015, decidí enfocar mi carrera, que venía siendo más en diseño y en UX. En general, decidí enfocarme más hacia UX Research. Entonces, en ese momento, cuando me empecé a capacitar y a hacer todo curso, ir a todas las charlas que encontraba, sentía en ese momento que había ganado superpoderes, ¿no? Como les dije, yo soy de diseño, no vengo de otras formaciones que tienen más que ver con lo humanístico. Entonces, para mí, involucrarme en lo que es investigación con personas fue un cambio súper profundo. Y en ese momento sentí esto, ¿no? Sentí que tenía superpoderes. Me di cuenta que había ganado como una super escucha, ¿no? Que me servía para poder interactuar con las personas en entrevistas y demás, para poder escuchar realmente, que mi visión se agudizaba de una forma particular para poder observar a las personas haciendo y observarlas en las pruebas con usuarios, que mi empatía se había transformado y que me permitía entender mucho más el mundo de los otros y salir de ese mundo de la autorreferencialidad en la que venía trabajando hacía más de 15 años y empezar a desarrollar este pensamiento analítico y crítico para poder encontrar esos famosos insights a partir de las investigaciones. Entonces ahí me di cuenta, trabajaba en ese momento en una empresa de producto bastante grande, me di cuenta que a través de todo esto que había ganado, podía ahora transformar el producto y para las personas usuarias, que tengan una experiencia mucho mejor. Y entonces ahí me fui metiendo, digamos, en ese tema, ¿no? Con ese foco de transformar el producto. Llegó en ese momento un proyecto muy grande y muy core para la compañía que traía el assumption perfecto, ¿no? Si alguien nunca escuchó el término assumption, tiene que ver con esas certezas que nos traen a la mesa como verdades absolutas, ¿no? Son los preconceptos o prejuicios, nunca me acuerdo la traducción. Pero bueno, saben que es una profesión en la cual usamos mucho el Span English. Entonces, este assumption decía lo siguiente, era un producto en el mundo del turismo, decía, los viajeros van a amar, esto venía de los niveles más altos de la compañía, decía, los viajeros van a amar tanto este producto que no les va a importar pagar más caro. Esta fue mi cara cuando estaba en esa reunión con todos los directores y teniendo ya bastante bagaje de las personas que usaban nuestro producto, y la verdad que me hizo mucho ruido. Entonces era la oportunidad perfecta para salir a hacer eso que les decía, de transformar el producto a través de investigación. Así que con mi equipo, que en ese momento éramos muy poquitos, éramos 3, nos fuimos a hacer el research y empezamos a hacer una serie de técnicas de las que habitualmente conocemos, entrevistas, observación y demás, para traer sobre la mesa refutar ese assumption con el cual no estábamos de acuerdo. Como les decía, hicimos un montón fue un proyecto súper arduo porque teníamos poco tiempo y lo hicimos súper intensivos y encontramos una cantidad de aprendizajes que pasaron muchos años, casi 10, y todavía me sigo sintiendo muy orgullosa de ese proyecto que hicimos. Bueno, particularmente una de las cosas más importantes que aprendimos
es que la propuesta de valor que estábamos diseñando para ese producto no hacía absolutamente nada de sentido para el usuario al que se estaba targeteando, ¿no? Es decir, como toda empresa teníamos distintos user personas y la user persona para cual queríamos targetear este proyecto, este producto, que era, digamos, la que tenía el poder, digamos, de consumir para lo que nosotros necesitamos que sea rentable el proyecto, porque saben que las empresas viven de eso, básicamente, y que nosotros tenemos que ser el puente entre conectar esos objetivos de negocio con los objetivos de las personas. Bueno, lo que vimos era que esa propuesta no hacía absolutamente nada de sentido. Sí hacía sentido con otra user persona, pero que no era la que resultaba atractiva para el negocio porque era un porcentaje mucho más chico de los usuarios a los que buscábamos apuntar. Así que, ¿qué se imaginan que pasó? Bueno, todo el directorio decidió ignorar absolutamente todo lo que habíamos aprendido, todo lo que trajimos sobre la mesa y pesó más en ese sentido su autorreferencialidad y básicamente, nada, nos guardamos en una hermosa PPT todo lo que habíamos aprendido y el proyecto siguió adelante de la misma manera que empezó cuando empezamos la investigación, en la misma dirección, no logramos cambiar nada. ¿Saben qué fue lo peor? Que el producto fue un total fracaso y vivió pocos meses en producción y después básicamente lo descontinuaron. Y en ese momento yo dije, bueno, Research tenía razón, pero ¿qué pasó? No llegamos a construir desde el equipo credibilidad, ¿no? En ese momento para mí lo sentí como un gran fracaso porque sabía que realmente lo que habíamos aprendido tenía mucho fundamento, pero básicamente no logramos generar ningún impacto. Así que, bueno, todo lo que queríamos lograr básicamente no se logró. Sí me quedó como un excelente proyecto para contar en futuras entrevistas y lo sigo usando hasta el día de hoy en las clases de la diplomatura porque es un proyecto que lo quiero mucho. Bueno, pasó el tiempo y pasaron muchos proyectos. Fue una empresa en la que estuve bastantes años trabajando y muchas veces pasó lo mismo. Es decir, un proyecto no tenía impacto, uno a lo mejor tenía, dos no tenían impacto. Así fue siempre, pero nunca llegamos al impacto que realmente queríamos, esto de transformar el producto, ¿no? Desde esta mirada. Así que bueno, ahí me di cuenta que ese camino que yo me había planificado para hacer mi carrera en UX Research iba a ser un poco diferente, la realidad iba a ser un poco diferente, entonces me fui preparando mentalmente para eso. Así que con el tiempo, esto, además de en esa empresa, se fue sucediendo en otras empresas, ¿no? Esto de ser inconstante, de, bueno, una vez la pegas, otra no. Pero nunca hasta ahí no sentía esto de que realmente Research tenía un valor troncal. Así que me empecé a ver qué era lo que tenía que cambiar, qué era lo que no estaba logrando, porque sabía que tanto yo como mi equipo y como yo teníamos skills excelentes y que lo que hacíamos era muy bueno. Ahí me di cuenta que en realidad no tenía sentido, tenía que dejar de buscar capacitarme y capacitar a mi equipo en Research. Los skills de Research estaban perfectos, pero ese no era el desafío. Porque yo pensaba que mi trabajo era transformar los productos y en realidad en ese momento lo que me di cuenta es que mi trabajo y el de los researchers tiene más que ver con transformar a las personas que transforman los productos. Y ahí fue como que me hizo clic la cabeza y me di cuenta que iba por otro lado, ¿no? O más allá que todo de lo que les hablé recién, de ser excelentes researchers y demás, está dado por sentado, pero no alcanza con solo eso, no alcanza con hacer las mejores entrevistas, con las mejores pruebas de usabilidad, con traer métricas, con eso no alcanza. Los researchers tenemos que tener un componente que nos permite justamente transformar a estas personas que van a tomar las decisiones que transforman los productos. Así que bueno, a esta hora de la tarde no quiero solamente traerles pálidas ni charlas de catarsis, así que contarles algunos aprendizajes un poco más positivos para que puedan llevarse y ver si les sirve para implementarlos.
Bueno, vieron que esto es algo muy típico, habrán escuchado en 1000 charlas de UX, habrán escuchado hablar de aprender de elegir qué batallas ganar, ¿no? Es algo que yo aprendí a las malas y que con el tiempo, bueno, también empecé a usar esta frase, ¿no? Aprender a elegir las batallas que pelear. Pero me fui dando cuenta que no tenía que ver, el desafío no tenía que ver con ganar batallas, sino que tiene más que ver con conquistar corazones. Ese es el desafío del researcher. Así como nosotros cuando hacemos investigación ponemos todo lo mejor de nosotros en lograr esa conexión efectiva con las personas a las que estamos entrevistando, bueno, lo mismo tenemos que hacer hacia adentro de la organización. Así que bueno, ahí me decidí a usar esta técnica que yo la llamo la técnica del trabajo hormiga, bueno, frase ya conocida, que tiene que ver con construir muy de a poquito, ¿no? Y pensar ese camino que generalmente cuando entramos en un nuevo proyecto, en una nueva empresa, queremos hacer todo súper rápido, bueno, darme cuenta que eso no iba a ser de esa manera, ¿no? Y para eso lo que nosotros tenemos que hacer es construir credibilidad. Lo que fui aprendiendo es que la única manera que research genere impacto es que le crean a research. Es decir, que lo que research dice, research y UX en general, ¿no? Que pese tanto como los números que trae el producto, como los datos que traen los directores de la compañía, CEO, todo el nivel directivo. Bueno, research tiene que lograr que lo que aporta sobre la mesa tenga ese mismo nivel de confianza, ¿sí? Y ese es el camino, ese es el desafío y el camino que tenemos que construir. Y para eso lo que tenemos que hacer es ganar aliados, ¿sí? En algún momento de mi carrera tuve una postura como muy de ir al choque, ¿no? O de tratar de como de imponer. Y me di cuenta que eso no me llevó a ningún lugar o no al lugar que yo quería. En cambio, este camino más de buscar aliados y de buscar que las personas te busquen es un camino mucho más efectivo, por lo menos en mi experiencia. Así que bueno, no todas son malas noticias. Quería contarles otro capítulo de mi carrera que tiene que ver con el proyecto en el que estoy trabajando ahora, la empresa en la que estoy trabajando, que se llama Ripio, que es una wallet de criptomonedas. En esta... Bueno, se rompieron los emojis, pero bueno, ahora se los voy relatando. Entré en Ripio en el año 2022, ahora hace poco se cumplieron 2 años, con el objetivo también de fortalecer la práctica de UX, de llevar el producto a otro nivel. Recuerdo que en mi primer reunión con el CEO me dijo, lo único que no es bueno en Ripio es UX. Así arranqué en esa compañía. La verdad que no era así, pero era la percepción que se tenía del equipo de UX, un equipo en ese entonces bastante grande para el tamaño de la compañía, pero tenía una imagen que UX no aportaba a la estrategia, ¿no? Entonces, ese fue mi desafío en ese momento y en ese momento, que era un equipo de 24 personas, si mal no recuerdo, Research era el famoso Team of One. Había una sola persona de Research que básicamente las personas no sabían qué hacía. O sea, Research no era un equipo como consolidado, estaba dentro de lo que era la práctica de Design Ops, que en ese momento como que agrupaba aquellas cosas que habían quedado como sueltas dentro de la estructura. Entonces, y la mayoría de obviamente dentro del equipo de UX sí, pero la mayoría de las personas no sabían qué hacía la persona que estaba en Research. Y creo que esa persona en ese momento tampoco sabía hacia dónde iba, ¿no? Porque era como bastante difícil. Entonces, una de las primeras cosas que hice fue darle a Research más entidad, ¿no? Más allá de que logré, justo en ese momento fue 2022, la época en que las startups se empezó a poner bastante difícil, así que también bastante difícil conseguir posiciones, abrir posiciones, pero bueno,
dentro de lo que pude, prioricé que las vacantes que tenían vayan para el equipo de research. Entonces, el equipo de research pasó de ser una persona a ser un equipo de 3 personas con un líder de research. Y sacarlo de esa estructura pasó a estar fuera de la estructura, no estaba ya más dentro de Design Ops, sino que estaba en la estructura troncal de UX, ¿no? Entonces darle como más entidad, ¿no? Bueno, eso fue el año 2022. Empezamos a tener algunos aciertos, si bien todavía era como bastante difícil explicar que con 5 usuarios podíamos encontrar el 85% de los errores de usabilidad. Había como bastante descreimiento, pero bueno, pasito, como decía, pasito hormiga, hormiga, se iba consiguiendo. En 2023 fue un año súper difícil. Muchos de los que estamos acá deben haber atravesado procesos de layoff o habrán conocido a alguien, así que la empresa donde yo estoy no fue la excepción. Así que fue súper difícil ese año y de hecho me encontré con una frase de mi jefe que decía que creía que con ChatGPT podíamos reemplazar directamente el equipo de research. Así que imagínense en ese momento lo que fue para mí. Por supuesto, no lo negocié bajo ningún punto de vista. Tuve que hacer otros esfuerzos, pero no negocié quedarme con sin el equipo de research porque sabía que el potencial que podía traer a la compañía. Ese año, el 2023, trabajamos un montón. En la mayoría de los proyectos no tuvimos nada de impacto, muy poco impacto. Tuvimos impacto al interior del equipo, pero no hacia afuera. Y en el 2024 dije, bueno, este tiene que ser el año, ¿no? Estábamos un poco saliendo de una situación difícil que fue el año anterior. Dije, bueno, me propuse que este tenía que ser el año del despegue. Así que me propuse a tratar de meter algunos goles con el equipo de research para construir esa credibilidad. Y de golpe empezó, en el 2024 empezó a aparecer la magia. Y por suerte, acá uno de esos comentarios que está ahí felicitándonos por la excelente presentación es quien me había dicho que me había sugerido reemplazar el equipo de research con GPT. Pero bueno, empezaron a aparecer comentarios de distintos niveles, ¿no? Y empezó a aparecer mucho más interés. Esto tuvo que ver con algunos tips que ahora les voy a pasar, pero también empezamos a personas que tenían mucha resistencia anteriormente, empezaron a buscarnos como aliados y empezaron a buscarnos como para poder apuntalar sus proyectos, ¿no? Entonces ahí es cuando les digo que sucede la magia, ¿no? Justamente ahí hay una frase de un compañero mío, uno de los product owners de uno de los equipos, que dice, tienen que confiar en el laburo que hizo UX Research, ¿no? Es decir, empezaron a utilizar los insights que nosotros aportamos para poder conseguir, digamos, el buy-in en sus proyectos. Así que, bueno, estos son algunos de los muchos mensajes que empezaron a llegar de distintas áreas y hoy Research se convirtió en un lugar, tiene un lugar mucho más importante en la compañía, ¿no? Hace unas semanas me pasó algo muy lindo, que es el CEO de la compañía diciendo, no, bueno, pero vamos a ir con este proyecto porque son los insights que trajo Research. Así que bueno, ahí dije, ya está, ya me puedo ir tranquila, mamá, ya cumplí. Pero bueno, algunos tips que les dejo para en este proceso de transformación. Una de las cosas importantes es que siempre estemos mirando los proyectos estratégicos de la compañía, ¿no? Acuérdense que el objetivo es conseguir estos aliados y conquistar esos corazones. Entonces, muchas veces ponemos el foco de research, que sabemos que siempre el foco de research, es decir, research nunca va a poder estar en todos los proyectos y que vamos a seguir teniendo proyectos que salen de forma autorreferencial y eso es algo con lo que tenemos que convivir. Pero prestar atención siempre a los proyectos estratégicos. ¿Cuáles son los proyectos estratégicos y poner el foco ahí? Hacer que no me odien por lo que voy a decir, pero que el diseño de entrega de research sea rápido y fluido. Si research tarda 4 meses en hacer una investigación, no sirve porque el tiempo de producto ya pasó. Entonces, sí, por supuesto, nos puede servir para
aquellas investigaciones que llamamos más fundacionales, pero para el trabajo, aportar en los proyectos, Research ya llegó tarde. Cuando llegó Research ya está en producción, entonces, bueno, ahí podremos hacer otras cosas, pero se nos pasó. Entonces, buscar la manera de hacerlo muy rápido y fluido. Y otra cosa súper importante, usar tanto tiempo para las presentaciones como para la salida a campo. Muchas veces ponemos foco solo en la salida a campo y la presentación es algo que, bueno, juntamos rapidito en un par de días. Entonces, sobre todo en este proceso que estamos construyendo credibilidad, tienen que usar técnicas de storytelling, tienen que tomarse el trabajo de traer, incluir videos, verbatims, incluir todo tipo de material que ayude a que las personas a las que queremos conquistar vean a las personas y no a las personas de research, ¿no? Es decir, nosotros tenemos que corrernos del lugar de yo digo o yo sé para mostrar a los otros lo que nosotros vimos, ¿no? Entonces, por eso es que sobre todo en estos momentos tan cruciales, importantísimo poner mucho tiempo y mucho foco en cómo hacemos las presentaciones y a quiénes llevamos a esas presentaciones, ¿no? Entender el idioma de los stakeholder claves, ¿no? Muchas veces le vamos a los stakeholder claves con algo totalmente diferente. O sea, le vamos con un wireframe a una persona que no puede procesar un wireframe, ¿no? Muchas veces nos toca invertir más tiempo en hacer un prototipo con otro tipo de fidelidad porque sabemos que es el idioma que esa persona va a poder comprender. Y bueno, y diseñar, esto que les decía, las presentaciones de alto impacto. Y sobre todo es aprender a trabajar nuestra paciencia, ¿sí? Como les decía, en esta empresa en la que estoy ahora, me llevó 2 años llegar a un lugar donde digo, bueno, este es el punto donde siento que Research empieza a tener su presencia y que la compañía empieza a transformarse en una compañía que realmente toma los datos de los usuarios. Así que bueno, quería cerrar con esta frase que dice que el impacto de Research va más allá de mejorar los productos, puede cambiar la forma en la que trabajamos, pensamos y creamos. Así que como saben que como todo gran poder tiene una gran responsabilidad, utilicen estos superpoderes que tenemos los researchers con mucha responsabilidad. Bueno, gracias. ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿Alguien tiene preguntas por ahí? Si no, nosotros... Ahí hay una, Marian. ¿No? ¿Aquí? Yo me da tímido, pero bueno. Por favor, mándale. Hola, ¿cómo estás? Primero me encantó la charla, muy buenos memes, muy buenos consejos, todo. Pero pregunta sencilla. ¿Qué es lo que te ha mantenido como positiva en todo este proceso y esta curva de aprendizaje? Excelente pregunta. Yo inventé una frase que se llama uxilencia. Creo que en UX aprendí la frase de resiliencia, no la sabía, no sabía lo que era, pero hace muchos años la aprendí. Lo que, respondiendo a tu pregunta concretamente, es tener el foco claro hacia dónde va. Yo siempre estoy como mirando más allá, siempre estoy pensando dónde quiero que UX esté. En esta historia que les contaba, el año pasado fue un año muy duro porque, bueno, layoff en el medio, empresa quilombo, Argentina, situación política, bueno, ese fue un momento donde dije, este no es un momento para seguir tirando. Entonces, uno tiene que saber, o sea, teniendo en claro el objetivo dónde querés que llegue, tenés que saber cuándo empujar y cuándo replegar. Cuándo decir, bueno, sí, ahora es el momento para ir y sacar todo el brillo, y otras es, bueno, ahora es decir, sí le pertenezco y ir con lo que nos piden. Entonces, pero el tema es ese, es tener el objetivo claro, como proyectarte como a 2, 3 años y decir, bueno, no va a ser ahora, va a ser en 3 años tal vez, pero bueno, es ir construyendo pasitos que te lleven a ese lugar donde querés estar. De nada. Yo tengo una que es, ¿hacia dónde pensás vos que va el UX Research? Porque creo que empezó de una manera más hecha por diseñadores, después entramos las ciencias sociales, ahora entra la inteligencia artificial, o sea, ¿hacia dónde pensás que va todo esto? Bien, qué preguntita para cerrar la charla.
Mira, yo creo, o sea, de hecho, bueno, hace 5 años fundamos con Angie y con Dali, fundamos la diplomatura en UX Research justamente porque veíamos que Research tiene un gran potencial y lo sigo creyendo más allá de que ahora quieran hacer usuarios sintéticos y hacer Research con GPT, creo que es un gran aliado. Creo cada vez el mercado nos va mostrando que Research va creciendo cada vez más. De hecho, en otros mercados, tal vez acá todavía en Latinoamérica no lo vemos tanto, solo en las empresas más grandes, pero tenés, Research empezó a súper diversificar y tenés empresas donde tenés los Research cuantitativos y tenés, y Research empieza a salirse directamente de UX. Es decir, hay muchas empresas donde Research ya está. Hoy yo, por ejemplo, soy head de UX y tengo todo UX y Research es uno de los equipos dentro de UX. Pero hay un montón de empresas donde Research está al lado de UX. Son... Sí, porque son colegas, es decir, el head de UX y el head de Research reportan a la misma persona, ¿no? O sea, cada vez va tomando más lugar en la mesa, ¿no? Es como, bueno, también diseño cuando empezamos que éramos esos famosos unicornios y ahora tenés writing, tenés researcher, tenés design ops, tenés UI, tenés como muchos más especializaciones. En research va pasando lo mismo y yo creo que eso va a seguir creciendo porque cada vez más nos damos cuenta cuánta diferencia hace cuando traes a las personas al lugar de la toma de decisiones. Así que creo que veo un futuro muy positivo. Gracias.